Saludamos a Romina Carrizo, subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud. Bueno, hay nuevo criterio de aislamiento, lo estábamos repasando recién. Romy de 91.5, Negro Velázquez saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá estudiando entre nosotros, pasándole a los oyentes y los oyentes preguntando, obviamente, ¿no? No me imagino. Bueno, esto es como todo, ¿no? Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es que esto es dinámico y lo que uno dice hoy cuenta para hoy porque no sabemos qué puede modificarse mañana, ¿no? A ver, está bueno eso de contado. Mira, se toma una decisión hoy, mañana si hay que volantear porque cambia la historia, se hace, ¿no? Esto no... Sí, tal cual. Y vamos a contarle un poco a la gente porque, a ver, mucha gente había hisopándose, hoy hay que decirle que no es para todos. A ver, uno decía, tengo uno que yo estuve ayer, le dio positivo, yo me aíslo por las dudas, hoy no hace falta. Bueno, vamos a contarle un poquito la decisión, los motivos y los nuevos criterios de aislamiento o de hisopado a la gente, Romy. Bien, bueno, en cuanto a lo que son los criterios de los hisopados, hoy se va a priorizar todo lo que el tema de hisopar para aquellas personas mayores de 60 años, embarazadas, alguno que tenga alguna comorbilidad o alguna enfermedad persistente. Así que eso sería hoy lo que se va a priorizar por el hecho de que tenemos tal circulación y hay tal alta contagiosidad que todo aquello que sea un síndrome gripal, que todo aquello que sea un síntoma respiratorio, hablando vulgarmente, es COVID hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Esto yo hoy hablaba con otro colega de ustedes y le decía que si ustedes recuerdan allá por cuando estábamos recién conociendo lo que era la gripe A, la H1N1, bueno, nos pasó exactamente lo mismo, hasta que llega un momento que hay tal circulación que uno ya no hace testeos y diagnostica directamente por clínica. Bueno, podríamos decir que hoy estamos en ese momento, ¿no? En donde la contagiosidad es tan alta, los cuadros son leves, gracias a que tenemos más del 80% de la población vacunada, con lo cual esto, bueno, ya nos da para diagnosticar que todo es COVID, que el cuadro respiratorio es COVID, que se trata como tal, se hace el aislamiento respectivo, y bueno, y el paciente se da de alta, ¿no? Porque son cuadros leves. Ahora, aquellos que van a requerir una internación, aquellos que ya tienen alguna complicación de una enfermedad, una embarazada, por ejemplo, donde yo tengo que controlar el bebé, bueno, en ese caso, yo ahí sí tengo que hisopar para tener una mayor seguridad en cuanto al diagnóstico y en caso de que haya que hacer alguna otra terapéutica, ¿no? Y a las personas que no se hisopa, Romina, por estas cuestiones que mencionabas, ¿se le da un certificado de todas maneras para que puedan presentar, por ejemplo, en su lugar de trabajo o algo por el estilo? Sí, hoy sí, igualmente se tiene que reportar por ejemplo, el contacto estrecho. Recordemos que ¿quién se va a aislar? Se va a aislar aquel que tiene síntomas, aquel que se hisopó y es positivo, obviamente, y aquel contacto estrecho que no tenga vacunación completa o aquel contacto estrecho que tenga la vacunación incompleta, ¿sí? Bueno, en esos son los que se van a aislar. Esos son los que tenemos que reportar también, que en estos momentos contamos con el reporte hacia el 0800, que ahí también donde nosotros tenemos la certificación del positivo, porque yo llamo y digo, soy contacto estrecho de Romina Carrizo, bueno, yo tengo que verificar si Romina Carrizo es positiva para decir, bueno, soy contacto estrecho de, y a su vez también se puede hacer por la app Cuidar, donde se reporta, como ustedes verán, en la app, vieron que uno puede poner los síntomas y demás, eso también sirve como reporte de la enfermedad y en caso de que haya que aislarse para la cuestión laboral. Recordemos que aquel que es positivo y tiene vacunación completa solo se va a aislar 7 días, el sintomático, ¿no es cierto? Se va a aislar 7 días más 3 de cuidados, que serían el barbijo, o sea, que puede retomar su actividad laboral, pero tiene que seguir usando el barbijo, como todos, pero en este caso doble barbijo o un N95 y un ambiente ventilado y bueno, y con la distancia y demás de las medidas. Romy, te pregunto, en estos días que se empezó a levantar mucho el número, ¿notaron que gente que no estaba vacunada, mayores o menores, se acercaron espontáneamente a los centros de vacunación ya convencidos de hacerlo? Sí, se notó mucho el caudal
de la gente que inició los esquemas, así también de papás que llevaban sus niños. Recordemos que los casos que tenemos en internación, casi el 80% son de personas que no están vacunadas, así como también los niños que tenemos internados en estos momentos son de mamás que no están vacunadas, mamás positivas que no están vacunadas. Hay niños que son menores de 3 años, por lo cual no están vacunados, pero porque no corresponde la vacunación, y niños que tenemos internados mayores de 3 años que no están vacunados, son en estos momentos los que tenemos en internación. Por lo cual estamos viendo que nos demuestra de que las personas que están vacunadas con vacunación completa, ya sea 2 dosis o algunas que tienen 2 dosis más el refuerzo, están pasando cuadros leves y están siendo controlados de su familia. ¿Cómo viene la vacunación, Romina, respecto a las terceras dosis? Hay mucha gente que consultaba que ya pasaron 4 o 5 meses de la segunda dosis, fundamentalmente los que tienen la Sinopharm, todavía no tienen turno, por eso, ¿cómo se está avanzando en ese sentido? Bueno, con Sinopharm hay que hacer una salvedad. Toda aquella persona mayor de 50 años que tenga 2 dosis de Sinopharm y ya hayan pasado más de 4 meses, que se acerque al vacunatorio para poder estar colocándose refuerzo. Prestemos atención, mayor de 50 años. Mayor de 50, bien. Exacto. Sin necesidad de tener turno. Sin necesidad de tener turno. Bien. Los menores de 50 años, con cualquier dosis indistintamente el esquema que tengan, deben esperar el turno. Bien. Y acá va la aclaración de que es 5 meses cumplidos como mínimo. O sea, yo cumplo los 5 meses y ahora en más me puede llegar el turno. No es que sí o sí... Claro. Perfecto. Por eso por ahí tenemos muchos llamados de personas que están cumplidos 5 meses o estoy por cumplir los 5 meses y no me llegó el turno. Bien. 5 meses cumplidos y de ahí me puede llegar el turno. ¿Y la embarazada corre alguna diferencia? Digo, también puede ir después de si tiene 2. ¿Puede ir la embarazada en busca de la tercera? Igual que la población en general. Y se prioriza, ¿no? Obviamente, comorbilidades, embarazadas, esto está todo registrado, entonces se prioriza para que le llegue el turno. Pero tiene que esperar. Tiene que esperar. Perfecto. Una persona, Romina, por ejemplo, teniendo en cuenta estos cambios, que tiene algún síntoma y va a testearse, o saca un turno, porque ahora es por turnos, para testearse, se lo manda, tiene síntomas, pero es menor de 60 años, no tiene ninguna comorbilidad. ¿Se lo testea de todas maneras o se le dice directamente que ya se lo considera positivo? No, a ver, el que tenga turnos ahora en estos momentos, los turnos que ya están otorgados se van a cumplir, ¿no? Porque esto es algo que se modificó ayer a la tarde recién, y que incluso nosotros se está publicando, digamos, se tiene que publicar ahora en la página de gobierno, con lo cual esos turnos se van a respetar. Ahora, el que tenga que sacar turnos nuevos, bueno, se lo va a orientar para este lado, ¿no? Para que si está asintomático y no tiene ningún factor de riesgo y no tiene ningún peligro que nosotros podamos pensar de que va a requerir una internación o alguna terapéutica más agresiva, bueno, ese ya no se va a testear. Claro. Bien. Y hay una diferencia porque en muchos lugares se está hablando de tratar al coronavirus como una endemia, ya no pandemia. Exacto, bueno, eso es lo que yo me refería cuando les doy el ejemplo de la gripe A. Todos Claro. están haciendo pandemia porque es una enfermedad desconocida, es una enfermedad que empieza subiendo abruptos como esto, ¿no? Como hacen picos en una ola, no se conoce la enfermedad, no se conoce la sintomatología, se va descubriendo. Eso se llama pandemia porque es algo una enfermedad que se va desconocida. Ahora, una vez que ya uno conoce, ya se establece un ritmo de contagio, una circulación, ya se llama endemia. Entonces, es lo que estamos pasando de la pandemia a la endemia. Que es como pasó con todo. Bueno, por eso yo les doy el ejemplo que tenemos más fresco, que es la gripe A, pero así ha pasado con la rubiola, con la varicela, o sea, cuando se fueron descubriendo las enfermedades, se llama, ¿no? Pandemia, porque bueno, son brotes que son desconocidos y uno empieza a estudiar y se empieza a hacer todo lo que es la terapéutica y todo, y una vez que ya está establecido y hay una circulación, como en estos momentos, nosotros en estos momentos estamos teniendo casos de gripe A, no es que no existió más la gripe A. Se tienen casos, lo que pasa que bueno, ya uno ya lo tiene establecido el diagnóstico, ya tiene la sospecha, ya tenemos todo el cuadro clínico, como para decir, bueno, esto es una gripe A, y se hace el tratamiento. Perfecto. Con esto dentro de unos años va a pasar lo mismo, por eso no sé si recuerdan notas atrás que siempre decíamos los que salíamos a comunicar que este COVID había llegado, no era un brote y se iba a desaparecer, claro, sino que esto había llegado para convivir. Claro.
claro, perfecto. Digo, lo que nos diferencia ahora es conocer, tener las herramientas, estar vacunados, saber cómo tratarlo. Y en base a esto de que está acelerado, la curva va para arriba, ¿en cuánto tiempo creen que empezamos a descender la curva, a normalizarlo? Yo más que atreverme a decir que que va a descender o que se va a normalizar, creía que va a ser un amesetamiento, ¿no? Eso. O sea, que vamos a llegar a un número de casos que nosotros creemos que estamos pronto a llegar a un amesetamiento por el tema de la circulación y la positividad que tenemos. Nosotros hace una semana atrás teníamos una positividad, 10 días atrás teníamos una positividad del 15%, a la semana teníamos una positividad del 30% y hoy estamos al más del 60%. Entonces, ahí es donde te das cuenta que crece exponencialmente hasta que, bueno, llega un momento que en estos últimos días siempre fue el 60% la positividad, con lo cual tal vez estamos llegando a ese amesetamiento. Pero bueno, tenemos que ver cómo se sigue comportando más que nada. Ahora estamos esperando cómo va a ser el comportamiento porque, bueno, estamos en una época donde hay un montón de gente que no está en la ciudad porque viajó, porque está de vacaciones. Claro, faltan los que vuelven, faltan. Exacto, tenemos que esperar esa vuelta, ¿no? Romy, gracias por el tiempo, muy, pero muy claro. Por favor. Gracias a ustedes y, bueno, a disposición como siempre. Que tengan buen día.